Bienvenidos y bienvenidas a 75 Inciso 22, un podcast sobre derecho constitucional y derechos humanos. Hola, ¿cómo andan? Espero que estén bien y que les haya gustado el primer episodio. En el episodio de hoy, que es el segundo, vamos a estar hablando de la historia constitucional argentina. Nuestra Constitución, así como la conocemos hoy, ha pasado por un proceso de varias reformas, las cuales han sido muy importantes si tenemos en cuenta los contextos históricos, sociales, económicos, por los que estamos pasando en nuestro país. Pero me parece que la forma más apropiada de hablar de estas cuestiones es haciendo una especie de línea histórica. ¿Les parece? Bueno, vamos. Como les decía, nuestra Constitución argentina no es solo un texto jurídico, sino es un reflejo de conflictos, modelos de país y disputas de poder. Para entenderlas, hay que recorrer un camino. Como les decía, vamos a hacer una línea histórica. El primer punto a tener en cuenta, podemos tomarlo como un punto de partida, es 1853, que es un poco el nacimiento del Estado. La Constitución de 1853 surge después de décadas de guerras civiles, enfrentamientos entre Buenos Aires y las provincias y un país sin una organización política estable. El problema central no era la falta de derechos, sino directamente la falta de Estado. El texto corresponde a ese miedo al caos. Fuerte poder central, presidencialismo marcado, división de poderes para evitar caudillismos. Los derechos que aparecen en la Constitución de 1853 tienen una ideología liberal. Están pensados para atraer inmigrantes, capital y comercio. La prioridad es el orden, no la justicia social. Esta Constitución se sancionó el 1 de mayo de 1853 en Santa Fe. Como influencias de los constituyentes podemos encontrar los ideales de mayo de 1810, Alberdi y su libro Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. También podemos encontrar proyectos constitucionales previos, tratados interprovinciales, la Constitución estadounidense y los ideales de la Revolución Francesa. Es muy importante destacar que en esta Constitución no participaron todas las provincias. Buenos Aires no participó de esta convención constituyente. Buenos Aires recién se va a sumar a esta Constitución en 1860 con cambios propuestos por esta provincia en virtud del Pacto de San José de Flores. En el periodo entre 1860 y 1898 aproximadamente es un periodo que podemos llamar de consolidación del poder. Se fueron llevando a cabo distintas reformas en la segunda mitad del siglo XIX y se dan en un contexto de expansión territorial, modelo agroexportador, élite política cerrada. El sistema funcionaba para pocos, la Constitución se mantenía estable porque servía al proyecto económico vigente. No había una presión para ampliar derechos, los conflictos se reprimían, no se constitucionalizaban. Otro punto importante en esta línea de tiempo de reformas constitucionales nos lleva a 1949, con la irrupción de lo social. En el siglo XX se cambia absolutamente todo. Llega la industrialización, la migración interna, sindicatos fuertes y un Estado que empieza a intervenir en la economía. La Constitución de 1949 refleja ese momento, reconoce derechos del trabajador, incorpora derechos sociales, redefine el rol del Estado como garante. Es una Constitución discutida, resistida, luego derogada, pero instala algo irreversible, la idea de que la Constitución debe proteger las desigualdades reales. La Constitución de 1949 tiene una ideología de constitucionalismo social, también junto con la doctrina social de la Iglesia. Hacemos otro salto en nuestra línea de tiempo y nos vamos a 1957, en un momento que yo diría una reforma constitucional sin pluralidad de voces. Tras el golpe de 1955, el intento es volver para atrás, pero la realidad social ya había cambiado y no iba a permitir un retroceso. El artículo 14 bis es un pacto muy incómodo para el poder del momento. Se eliminan símbolos políticos, pero se conservan derechos laborales básicos. Es el reconocimiento de que ciertos derechos ya no podían sacarse sin generar conflicto social permanente. La Constitución empieza a absorber demandas populares, incluso contra la voluntad del poder del momento. Y llegamos al punto de la última reforma constitucional de 1994,
que yo la nombré Democracia, Memoria y Derechos Humanos. La reforma de 1994 se da en plena democracia después de la dictadura más violenta que vivió nuestro país. Hay un consenso social fuerte, nunca más al terrorismo de Estado, nunca más a un poder sin límites. El artículo 75, inciso 22, un poco responde a este contexto. Incorpora tratados de derechos humanos, internacionaliza la protección de ellos y ata al Estado argentino a estándares externos. No es casual, sino que es memoria convertida en norma. La Constitución argentina es una respuesta histórica a los conflictos concretos. Cada ampliación de derechos fue una concesión del poder frente a una sociedad que ya había cambiado. El 75, inciso 22, no es el final de la historia, sino que es el piso más alto que hemos alcanzado hasta ahora. La pregunta es, ¿vamos a sostener ese piso? ¿Vamos a ir por más? ¿O vamos a permitir que nos quiten derechos? Esto fue 75, inciso 22. Te espero para el próximo episodio.